digamos, y cuál era por ahí el argumento. Lo que hacía ver es que hay personas que, desde el punto de vista de Dios, pecan contra el Espíritu Santo y no tienen la posibilidad de resucitación. O sea, como si fue Jesús cuando habló con los fariseos en la época de él, le dijo, ¿cómo habrán de huir del juicio de Gehenna? Claro. O sea, esas personas, los fariseos de la época de Jesús, sabiendo lo que decía la Biblia, pecaron contra el Espíritu de Dios. Entonces ellos no tenían el derecho de resucitar. O sea, porque... Por las dudas, yo estoy hablando de Adán. Sí. Por eso, en comparación, Adán era perfecto. O sea, no tenía motivo para decir, bueno, sin darse cuenta, pecó por imperfección. No. Él siendo perfecto, también pecó contra Dios, con pleno conocimiento. O sea, el argumento es que como él era perfecto, no podía sacarlo. Exactamente. Digamos, entiendo el razonamiento, pero digamos, también me han dicho que como Dios permitió que existiera el mundo acá, entonces era humano. Digamos, viste que son razonamientos humanos. Por eso es que, digamos, yo necesito un pasaje bíblico, te explico. Digamos, a mí me formaron desde pequeño enseñándome que toda doctrina, toda enseñanza que yo reciba tiene que tener un pasaje bíblico al menos que la avale. Pero digamos en este caso existe un pasaje bíblico. En este caso sería comparando razonamientos de toda la Biblia. ¿Y cuál sería el razonamiento? Claro, que si Jesús consideró que había personas que con conocimiento pecaban contra Dios adrede y no había arrepentimiento, entonces ahí se consideraba que no eran merecedores de resurrección. Y para eso, ¿existe un versículo bíblico que lo avale? O sea, una base bíblica, ¿me entiendes? Porque sigue siendo, o sea, vos ponete en mi lugar, sigue siendo un razonamiento humano, digamos, necesito una base bíblica. Te aseguro que en la revista que te estoy diciendo mencionaba ese punto, por eso decía que no solamente era Adán y Eva, mencionaba a Caín, mencionaba a Judas Iscariote. Mira, y otra cosa, bueno, ya que lo nombraste, más allá de que hayan personas, viste que hay personas que, digamos, blasfemaron contra el Espíritu Santo, como vos me nombraste, yo leí en la Biblia que ellos van a resucitar para ir a juicio, o sea, a condenación. Digamos, viste que la Biblia deja claro que todos resucitan, tanto los malos, los viles, como también los buenos. Como injustos, claro. Y viste que te dice, así hace una diferencia. Aquel que es justo va a ir a la vida, pero el que es injusto va a ir al juicio. El libro enseña que hay una partecita que habla en el apéndice, que habla de... ¿Te puedo terminar, digamos, de hacer la pregunta? Bueno, entonces, yo lo que leí en la Biblia es que hasta los más malos van a resucitar porque tienen que ser condenados justamente en el Gehenna. Y vos me decías que Jesús les dijo a estos fariseos cómo van a escapar del juicio del Gehenna. Eso coincide con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que sí van a ir al juicio del Gehenna. Claro, pero a veces para se ir al habla juicio del Gehenna tenés que resucitar y ir al Gehenna. Claro, pero es como que hablan como que va a haber un juicio en el Gehenna, pero como que no va a ser conscientes, digamos, como que la sentencia ya fue dictada por Dios, porque si van al Gehenna es porque ya no hay esperanza. Claro, pero... Y si hablo de un juicio porque como diciendo... Está bien, es cierto que no hay esperanza, pero digamos eso no quita que no vayan a resucitar para ir al juicio. Y yo te digo porque Juan, donde yo leí, porque estuvimos viendo el tema, ahí decía que iban a resucitar, que va a haber un día en que van a escuchar mi voz, decía Jesús. O sea, era así, los fariseos estaban a punto de apedrearlo, porque él se hacía igual a Dios. Entonces él le dice, le respondía, bueno, lo que pasa es que yo sigo trabajando igual que mi padre, todo lo que mi padre hago, lo hago yo igualmente, y quiero decirles algo a ustedes fariseos, no se asombren de esto, porque yo soy el que va a juzgar y no el Padre, porque todo el juicio me lo encargó a mí. Y más aún, no se asombren de esto porque voy a ser yo mismo quien los vaya a amar y van a escuchar mi voz y se van a levantar de las tumbas. Y dice que y los que hicieron lo bueno van a ir a vida, pero los que hicieron lo malo a juicio. Yo ahí veo que no es algo inconsciente, sino algo bien consciente, ¿no? Sí, pero digamos, lo que pasa es que el texto ese de Juan 5, 28 y 29 que habla de resucitación, algunos para juicio, otros para vida, claro, no está aplicando a usted a la
si vos ves Juan capítulo 5, lo lees completo, vas a ver que Jesús está refiriendo todas estas palabras que le está hablando a unos judíos que estaban queriendo apedrearlo porque no querían creer en Jesucristo. Entonces Jesucristo les decía así, yo les puedo asegurar que ustedes no están honrando al Padre, porque la única forma de que honren al Padre es que me honren a mí. Si ustedes no me honran a mí, entonces no están honrando al Padre. Y ellos, se enfurecían cada vez más porque en vez de él decirle, no, yo no soy igual a Dios, le decía, yo sí soy igual a Dios y todo lo que hace el Padre lo hago igualmente, ¿viste? Y como que cada vez se enfurecían más y lo rechazaban más, como a Faraón, ¿viste? Que el corazón se endurecía en vez de como otros que se le ablandaba. Y ahí a esas personas que están en ese diálogo, en ese debate, podríamos decirlo, Jesús les dice, y les digo que no se asombran de esto, porque llegará el día en que todos los que están en las tumbas conmemorativas van a oír mi voz, y aquellos que hicieron lo bueno van a ir a vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección del juicio. Entonces se lo está refiriendo a las personas que conociendo a Jesús lo rechazaron de plano, o sea, no lo quisieron aceptar. Y los mismos que después lo crucificaron incluso. Sí, para que me fijo. ¿Puedo mostrar puntualmente cuál es el pasaje? Sí, lo ubico, 28 y 29. Ah, muy bien. Habla, claro, de Creo cierto que es hombre ese. que lleva 38 años en su enfermedad. Es cuando cura. El que estaba cerca del estanque y lo Claro, o sea, tenía quien la historia... lo cuestionan porque había curado un día sábado. Claro, la historia completa es esta. Va Jesús y cura a alguien en día sábado. Sí. Vienen los fariseos, los religiosos de la época, y le dicen, ¿por qué cura en día sábado? Entonces Jesús le dice, mi padre trabaja, yo trabajo. Y les dice, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces los fariseos en ese momento levantan piedras porque dice, al decir que es el Hijo de Dios, es igual a decir soy igual a Dios. Claro. Entonces Jesús le dice que digamos, no soy yo mismo el que da testimonio que soy el Hijo de Dios, sino que el propio Padre. Sí. Si no me quieren creer por mis palabras, créanme por mis obras, y si no quieren creerme por los milagros, vayan a las Escrituras que dan testimonio de mí. Digamos, entonces los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús. Muy verdaderamente les digo, el que oye mi palabra y cree que claro, en el que me envió tiene vida eterna. Ahí está el versículo clave. Sí. Digamos, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Estos no quisieron escucharlo, lo rechazaron. Creer viendo las obras. Claro, lo rechazan de plano y entonces van a juicio, porque acá dice que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no va a ir a juicio. Pero de los fariseos les dice, ustedes sí van a ir a juicio. Claro, pero mostrando también que hasta no solamente Dios le había dado poder para curar a esa persona, sino que iba a llegar la hora, y que iba a llegar la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. O sea, hasta ese ahí es justo donde los fariseos se asombran, porque el fariseo que conocía el Antiguo Testamento sabía que Jehová es el único que puede juzgar. Entonces cuando Jesús le dice que no se asombren, es porque justamente le está diciendo que no va a ser el Padre, sino el Hijo el que va a juzgarlos. Gracias al poder o sea, del Padre. En la mentalidad del judío, él estaba pensando, pucha, un día, me está diciendo que cuando yo me muera, va a llegar el día que yo voy a escuchar la voz de él, no del Padre, sino de Jesús mismo, y que encima Jesús mismo me va a juzgar a mí por mis malas obras, porque fue un injusto, y me va a ir a condenar. Bueno, la palabra ahí que se usa como juicio, en otras traducciones se traduce como condenación, porque son sinónimos. Sí. O sea, la palabra griega es crisis y significa condenación o juicio, y acá en este pasaje Jesús lo aplica en un sentido negativo. O sea, se está refiriendo al juicio condenatorio de la Gehenna. Claro. Entonces le está diciendo, ustedes, como no quieren venir a mí para que tengan vida eterna, van a ir a juicio de condenación. Que eso es lo que está al final, en el último de los versículos. Sí. Que dice, acá está 39. Sí, estaba buscando ahora en mi biblioteca en línea, en la parte de esa. Acá está el 39, dice, escudrináis las Escrituras. Era un hecho, digamos, o sea, esos conocían, las escrituras, todo judío conocía en memoria las Escrituras. Sí, pero... y dice así, porque os parece que en ella tenéis vida eterna, digamos. Sí. O sea, los fariseos sabían que para ir a la vida tienen que escudriñar la Escritura, pero había un problema,
dice, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40 dice, y no queréis venir a mí para tener vida, le está diciendo, o sea, Sí. como no queréis venir para tener vida, que es lo contrario de la vida, el juicio. Entonces le dice que va a ir a juicio condenatorio y especifica que va a resucitar ese fariseo malvado que rechazó a Jesús, que blasfemó contra el Espíritu Santo, todo lo que quiera, pero va a resucitar. Digamos, viste que la pregunta original era El texto. si Adán iba a resucitar, o sea, ¿por qué enseñar que no? Entonces vos me dijiste que no porque fue muy malo, pero la Biblia dice que aún hasta los malos, hasta las personas que blasfemaron contra el Espíritu Santo, tienen que resucitar porque están reservados para el juicio del Gehenna, que va a ser recién después del milenio. Apocalipsis 20, ahí dice, claro. Ahí va a ser la muerte definitiva, o sea, de ahí se van a definir quiénes se Claro, condenan. exactamente. Pero digamos, es necesario que vayan a la muerte segunda. Si bien ya sufrieron la muerte primera, que es la muerte física, falta la muerte segunda, que es el Gehenna o lago de fuego. ¿Quiénes van a Gehenna? A ver si sale alguna Eso está en publicación. Apocalipsis 20. Ahora bien, volviendo ahora sí a mi duda original, yo te digo sinceramente, perdón, ¿cómo es su nombre? Norma. Norma, no le pregunté, el mío Daniel. Daniel. Sinceramente, yo estuve leyendo, digamos, la Biblia, pero yo veía en la Biblia lo contrario, como que dice que, por ejemplo, Hechos 24:15, Sí, habla de sucesión dice, de justos como de injustos. el contexto es así, el apóstol Pablo se encuentra en un juicio en el Sanedrín, Sí, que lo quieren apedrear. sí. Entonces el apóstol Pablo sabe que las personas que están ahí alrededor, hay tanto saduceos como fariseos, y sabe, como buen fariseo que era, que el saduceo no creía en la resurrección, pero el fariseo creía que iba a resucitar tanto el bueno como el malo. O sea, la doctrina farisea en la cual fue formado Pablo por el maestro Gamaliel, que era el más grande fariseo de la época, era que todos resucitan. Y aquel que hace lo malo va a ser condenado, mientras que hay premio para el que hace lo bueno. Esa era la doctrina farisea. Y él sabe que los fariseos en ese punto en particular estaban en lo cierto, porque es lo que enseñaba Jesús. Entonces aprovecha el juicio y divide a sus contrincantes en dos, diciendo, a mí no se me juzga por Jesús, sino porque yo creo en la resurrección, esperanza la cual estos también abrigan, de que de haber resurrección. Y ahí especifica, tanto de justos como de injustos, te dice. Como, digamos que es la doctrina farisea, los justos van a la vida y los injustos van a ir a juicio de condenación en la Gehenna. ¿Viste? Claro, no sé si él sería el... Digamos, si bien el concepto Gehenna no existía en el Antiguo Testamento, ya sabían de que los impíos iban a ser condenados para ir a la perdición. Digamos, en el... Ahora, ¿vos creés que se condena por lo que han hecho en el pasado? por lo que han hecho durante la vida. Sin embargo, en Romanos 6:23 menciona que todo lo que hayamos hecho, todo pecado se paga con muerte. ¿Quiere que lo busquemos para que me acuerde? Porque la verdad no tengo tan buena memoria como usted. Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías. La paga del pecado, o sea... La paga del pecado, si yo peco, consecuencia es la muerte, lo que dijo Adán. Y ahora, cuando si uno paga, o sea, yo te estoy debiendo algo, Sí. ahora con mi muerte te pagué. Claro, pero no. ¿Queda deuda? Pero hay un problema, te falta la muerte segunda, porque después la Biblia, viste que en el Antiguo Testamento habían cosas que todavía no las sabían tan claras como en el Nuevo. Es como que la Biblia en el Nuevo les da como les pone los lentes, si bien ellos ya veían, pero veían borrosos, le pone los lentes para que vean perfecto, así como cuando vas a un oculista y ves así hasta el último detalle, Jesús le pone los lentes y les muestra de que hay dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda. Para los justos solamente tiene poder la primera muerte, como dice Apocalipsis 20, que dice, sobre estos no tiene potestad la muerte segunda,
que es el lago de fuego. Claro, lo que pasa es que Ahí también hay que ver ya termino de cerrar el se habla concepto, de ¿no? dos grupos. Ahora bien, sí, se habla de dos grupos, pero el punto... Yo hablo de dos grupos con respecto a cuando mueren. Claro, pero el punto Hay es... que va, los 144.000 que van a ir con Jesús, sobre ellos no tiene poder. Ahí vamos con los 144.000, ¿está bien? Pero digamos, para cerrar este otro tema, digamos, existen dos muertes, muerte primera y muerte segunda. Sí. La muerte segunda es igual a Gehenna, o sea que para que alguien vaya al Gehenna significa que fue a la muerte segunda. Nadie puede ir a la muerte segunda sin el juicio después de la resurrección. ¿Por qué no directamente al Gehenna? Por esto, digamos, el pasaje bíblico... Gomorra, por ejemplo, se menciona que fueron directamente al Gehenna. Si tiene un versículo bíblico lo podría creer, pero no existe. Digamos, ahora vamos a Apocalipsis 20, a ver, no, Hebreos. O sea, la pregunta que usted me hizo está en Hebreos 9. 9:27. Para entrar en contexto, está Pablo escribiendo una carta a los hebreos explicándole una verdad bíblica, que Jesús el Mesías era ese cordero tan esperado desde la antigüedad. Ya desde Adán y Eva se sacrificó. ¿Cuál me estás mencionando? Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Y dice así, bueno, antes del contexto, ¿no? Jesús es el cordero esperado, aquel que quita todo el pecado de una sola vez, que no es necesario sacrificar una y otra vez. Entonces, aquel que es declarado justo es porque el cordero pagó. Sustituto de aquel que fue... El que fue declarado justo no fue porque él era bueno, sino porque tuvo fe en el cordero. Ahora bien, Hebreos 9:27 dice lo que estaba declarado para todo hombre, porque Dios había decretado no solamente que todo hombre debía morir, sino que debía ir a juicio. Hebreos 9:27 dice así: y tal como está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, hay un decreto que el Rey del Universo, que es Jehová, hizo sobre toda la humanidad particularmente, y es esto: está decretado para todo hombre que muera una sola vez, pero después de esto el juicio. Entonces, digamos, eso es lo que coincide con toda la doctrina bíblica, de que sí, efectivamente va a haber resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Los injustos son personas como, por ejemplo, los fariseos que blasfemaron contra el Espíritu Santo, las personas que apedrearon a Esteban, o sea, todo aquel que rechaza de plano a Jesucristo es el injusto. Entonces Jesucristo, el decreto divino está decretado que muera una sola vez, sí, como lo he dicho, el polvo eres y al polvo volverás, y eso es lo que sucede con cada humano. Pero hay un juicio después de la muerte, razón por la cual tienen que resucitar, porque es el juicio del Gehenna. La Biblia dice que los injustos están reservados bajo castigo hasta que llegue el día del juicio para ser echados a la Gehenna. Eso lo dice la Biblia. Entonces, digamos, volviendo a la pregunta original, yo no estoy discutiendo por ahí si Adán es justo o injusto. Eso le toca a Dios juzgar, no a mí. Pero sí sé una cosa, que hay un decreto divino que dice que todo hombre va a resucitar. Y es por eso que si uno busca Apocalipsis 20, cuando es la resurrección de los que son echados a la Gehenna, uno puede ver que efectivamente los muertos grandes y pequeños habían vuelto de la muerte. No. Es que no hay nadie en el Gehenna todavía. Si usted ve con atención, digamos, con lupa, en la Biblia no existe ningún pasaje que diga que ya hay gente en el Gehenna. Recién en Apocalipsis capítulo 20 dice que el Hades devolvió todos los muertos que había en él y que fueron juzgados por sus obras. Claro, el Hades, pero el no Hades. el Gehenna. Por eso, en el Gehenna no hay nadie. Todavía no. ¿Cuándo son echados por primera vez en el Gehenna? La Biblia explica en Apocalipsis 20 que va a ser recién en el juicio condenatorio, que ocurre después de que termine el milenio. A ver, por ahí se lo busco así. Apocalipsis 20. Aquí está. Apocalipsis capítulo 20. Estaba buscando a ver si me sale. 20 y el versículo es el 5.
25. ¿Para qué estaba buscando? No me sale. ¿Quiere que lo la veamos en todo caso información. en esta Biblia? ¿Quiere que lo leamos? Revelación. 25. Y el versículo es el 5. Perdón, el capítulo es el 5, perdón. Ah, capítulo 5. No, perdón, me hice lío. Es Apocalipsis capítulo 20 y Capítulo versículo 20. 5. Ahí está. ¿Quiere leerlo? Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que no llegaron a vivir, sino hasta que no se terminaron los 1000 años. Claro. Esta es la primera resurrección. Bueno, Feliz y santo es un cualquiera que pequeño- tiene parte en la primera resurrección. Claro. ¿Pero de quién viene hablando? un pequeño detalle. Cuando dice esta es la primera ¿Pero resurrección, de quién viene hablando? no se refiere a estos del versículo 5, tiene que leerlo desde el 1, ¿no? Claro, es que son La- los 144.000. Ellos Oh, son los de la primera bueno. resurrección. Pero digamos, ojo que los de la segunda dice que todos van al lago de fuego. Vi trono y hubo quienes se sentaron en ellos y se les dio poder para Sí. juzgar, vi las almas, o sea, Claro, están usted tan- cree que son 144.000, no hay ningún problema con llegaron eso. a vivir y reinaron con el Cristo Sí. por 1000 años. Claro, y que- Reinaron con el Cristo, o sea, son Claro. los que van a gobernar con Jesús. Exacto. Más allá del número, que lo podemos discutir quizá en otra ocasión, la cantidad que sean, no es esa mi pregunta. O sea, acá dice que reinaron 1000 años Sí. y el versículo que sigue dice, y después que terminaron, Los demás de los claro, muertos. los demás No, muertos, aparte de estos que van Claro, a tener la exacto. primera resurrección. no los que participan en la primera, sino los que participan en la segunda son los que van Sí. al Gehenna. No, los que participan en la segunda no llegan a vivir sino hasta que se terminen los 1000 años. ¿Quiere leerlo ¿Pero un poco? por qué? Es que para gobernar tenés que estar vivo. Digamos, los de la primera Son resurrección, los que van a gobernar con claro, Jesús. y ellos resucitan antes del milenio. Después Sí, del ya milenio. desde 1914 Claro. consideramos que están De- resucitando. después del milenio, recién después del milenio dice que vuelven a la vida los demás muertos. Después del milenio llegan a vivir, pero hay que ver a qué se refiere con llegar a vivir. ¿Quiere leerlo desde el versículo 2? Sí, lo que pasa es que no ¿Otra es vez? solo estos versículos, hay que ver los contextos de todas Claro. las otras. Mire, yo porque tengo poquito tiempo, pero lo leo desde acá. A ver, Prendió al dragón, la serpiente original. Ese prender al dragón cuando lo hace. Eso- Cuando empiezan los 1000 años. Claro, Antes que empiecen exactamente. Los 1000 años. Antes que empiecen los Durante 1000 años, el dragón y no va a estar. van a En eso estamos de acuerdo. Sí. Pero digamos, a ver, ¿cómo se lo explico? Perdón porque tengo poquito tiempo, por eso estoy un poco apurado. Pero es así. Después de esa cosa tiene que ser desatado, después de los 1000 años. ¿Quiere leerlo acá, en esta Biblia? Así leemos una sola versión. Dice así. Y arrojó al abismo, está hablando de Satanás, ¿verdad? Sí. Bueno. Y después dice que... Para que no espera, extraviara ¿dónde? más nadie. Sí, Hasta que terminen los Acá 1000 está. años. el versículo 4. Y vi tronos. Sí. Y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Dice, vi también las almas de los decapitados, empieza a decir todo lo que pasó con los decapitados, y al final del versículo 4 dice, esta es la primera resurrección. La primera resurrección son los ungidos que reinan. Sí, muy bien. Bien, Sí. ahora versículo 5. Pero los demás muertos, es decir, no los que reinan, sino los otros muertos, Sí, yo me acuerdo. dice, no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos 1000 años. O sea, ocurren los 1000 años y Ya, pero hay recién que ahí ver a qué se resucitan. refiere no llegaron a vivir o no Lo- volvieron a vivir. Claro, lo mismo que en el versículo 4. Si se fija, a ver, vamos a empezar otra vez del 3. Es que yo tengo claro de que no vuelven a vivir, pero está refiriéndose a otra cosa. Sí, perdón. O sea, los 144.000, ellos ya están resucitados para cuando ocurre de que es atado el diablo, ya están todos en el cielo. Claro, pero hay un temita, ¿no? La expresión volver a vivir en este contexto, primero se la aplica a los ungidos. Dice, los ungidos fueron decapitados con hacha porque no rehusaron creer en el Cordero. Los persiguió el anticristo y los decapitó con hacha. Volvieron a vivir para reinar. Entonces dice, volvieron a vivir para reinar. No dice volvieron a vivir. ¿Quiere leerlo otra vez? Mira. Vi tronos y hubo quienes se sentaron ellos y se les dio poder Sí, para juzgar. al final del versículo 4. Y volvieron a vivir para reinar con el Y Mesías. llegaron a vivir. Bueno, lo mismo. Y llegaron a vivir, si quieren su reinaron. versión, es lo mismo. Y llegaron a vivir para reinar 1000 años. O sea,
llegan a vivir, Claro. reinan 1000 Pero años. ya estaban resucitados de ese rato. Claro, pero ese es el punto. No es que en ese momento que se prende el dragón ahí llegan a vivir. ¿Usted qué cree que significa llegan a vivir? O sea que ahora ya no tiene poder sobre ellos ninguna otra muerte, ya están Claro. con Jesús. Bueno, eso es real con los reinando. ungidos. Sí. Bueno, por eso, cuando llegan a vivir es antes del Pero no es milenio. que antes de eso no estaban, o sea, Claro, pero la palabra llegar a vivir o volver a vivir es resucitar. Si no, no tendría sentido el pasaje, porque fíjese que dice que los ungidos no llegaron a vivir, los ungidos llegaron a vivir para reinar, o sea que comienzan a reinar justo después de que llegan a vivir. Llegar a vivir es resucitar. o sea, vos cuál es el problema, o sea, ¿qué es lo que no entendés? Bueno, vamos al punto en todo caso. Y dice que reinaron 1000 años, se terminan los 1000 años y dice, ahora sí que se terminaron los 1000 años, ahora la segunda resurrección tiene parte. Los demás muertos, Que no es la segunda, bueno, sí, el segundo grupo. dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se fueron cumplidos los 1000 años. Claro. Entonces te dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sí. Acaba de hacer la comparación de la primera resurrección con la segunda resurrección. Y te dice, bienaventurados los de la primera, porque sobre ellos Pero hay una explicación de qué significa llegaron a vamos vivir. por partes, ¿no? Sí, sí. Llegar a vivir en el contexto, la única explicación que sí coincide con el contexto es resucitar. Porque si vos decís llegar a vivir es hacerse bueno, digamos, no tendría... No, lo yo estás no dije aplicando. eso. No, Bueno, yo no dije eso es lo que dice la atalaya, por eso te lo digo. Digamos. No, llegar a vivir es decir, ser perfectos como lo eran Adán y Eva. Recién cuando terminan los 1000 años, ese grupo se va a, por más que hayan estado vivos desde el comienzo, O sea, ese otro van grupo... a volver a vivir en bueno, el sentido pleno de la palabra, hay- ser perfectos como Adán y Eva. Hay un problema, entonces Jehová va a echar a la Gehenna a ellos, que acaban de llegar a vivir, los echan al Gehenna. O sea, no es un tema para considerar así Es texto que- y texto y texto. bueno, hay que sentarse eso a es lo- analizar. Y yo lo he hecho eso y he Eso es llegado lo a esa que- conclusión porque he investigado. Yo Bueno. no puedo explicar en 5 minutos acá todo lo que yo me convencí Ok, a mí. ni yo vengo a O sea, convencerlo. pienso- Versículo 12. O sea, vamos a saltar esa parte porque no, en realidad no tengo tiempo para conversar y discutir, sino que solamente le muestro lo que dice la Biblia. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Sí, Como estaban de pie delante del trono, acababan de resucitar. no dice eso. Bueno, dice así. Y también fue abierto, si usted va un poquito antes, dice que estos muertos son los que el Hades arrojó. El Hades devolvió los muertos que había en él. En el Hades Todos están los los que han muertos. estado- sí, todos los que están en la sepultura. Claro. Dice no que es un lo lugar físico, ¿no? dice que los devuelve Sí, y llegan a vivir para ser juzgados. Acá está en el versículo 13. sí. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. Todos los que resuciten y la van a muerte tener y el que Hades, o demostrar sea, si quieren o no ponerse de parte de Dios. Todos los símbolos de gran muchedumbre muerta, que son el mar, el Hades y la muerte, Sí, para que no quede duda alguna, dice, ahora sí, la muerte escupe o expulsa claro, pero no dice que Gehenna, a los muertos. no dice que Gehenna también va a devolver los muertos. Es que no hay nadie todavía en el Gehenna. Recién acá, los que son devueltos del Hades, se los enjuicia, como dice Hebreos 9, que leímos hace un rato, está decretado para todo hombre morir una vez, pero después del juicio. Y lo mismo que dice la Biblia, que los Con esa injustos... publicación que yo te digo, analiza Lo- justamente dice- por qué deducimos de que hay gente que fue al Gehenna. Claro, pero dice la Biblia, los injustos están reservados bajo tormento hasta que llegue el día del juicio. Claro, pero también hay Textual. que analizar. No Bueno. nunca Está bien, nunca hay no me muertos que quiero, van al tormento. no me quiero detener en ese punto, pero esos que están reservados para juicio no están en la Gehenna, porque están reservados para ser juzgados en el juicio. Si estuvieran en la Gehenna no podrían ser devueltos, porque la Gehenna no devuelve a nadie. Una vez que uno es echado a la Gehenna, chau. Es que justamente eso es lo que quería hacer ver Jesús, que si van directo Claro. al Gehenna no tienen Lo, esperanza de lo que resurrección. yo por ahí, Norma, O sea, vos no te que- quiero explicar es que sí estamos de acuerdo en eso. Es decir, la ¿Vos Biblia... no pensás que hay gente que Dios ya la haya juzgado y haya decidido Él de que están directamente Bueno, en el Gehenna? ese es el punto. No quiero basarme, porque uno puede hacer conjeturas, pero tiene que ir a la Biblia. Y la Biblia te Bueno, dice, si ahora vos lees no la lo tengo en Biblia, la mente, pero claro. sé que lo he estudiado y lo Bueno, si y vos he llegado a después, esa si vos después conclusión. volvés a estudiarlo, no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que hoy hay alguien en el Gehenna. Ni un versículo mostrando
que Jehová lo echa directo al Gehenna. No. Pero hay cosas que no no existe. son tan directas, pero uno tiene que deducirlo. Bueno, por ejemplo, ¿hay en la Biblia una parte que diga perdón, no hay que drogarse? Perdón, pero me queda un minuto nada más, me tengo que volver a ir. Pero digamos, para cerrar el tema, digamos lo que yo le quería explicar. Sí, todos los injustos van a ser echados en el Gehenna sin excepción. Y sí, Yo no dije los injustos. Y sí, todos los justos van a ir a la vida eterna. No. ¿Por qué? Porque si un justo va a juicio, Jesús mintió. Y si un injusto va a vida, Jesús mintió. Es que está separando, no, o sea, no son las expresiones que nosotros decimos. Pero son las que usó Jesús, ese es el punto. Pero no hay que tomarlas las cosas tan al pie de la letra. Solamente, hay cosas que son simbólicas y hay cosas que no. Solamente, digamos, para explicarle. Mi pregunta, este es un tema aparte, sí, al cual usted me lo abrió. Pero por eso vuelvo a la pregunta original. La Biblia dice de que Jesucristo murió para dar rescate por toda la humanidad. Y en el versículo que dice eso no está excluyendo a Adán. También busqué información en la Biblia, busqué en una concordancia la palabra Adán y busqué todos los lugares de la Biblia donde aparece, y en ningún momento en toda la Biblia está escrito Adán no va a tener vida eterna, sino que encima está escrito lo contrario. Por ejemplo, dice de que Jesucristo, así como por Adán, sí, entró la muerte a él, sí, y se esparció a toda la humanidad, esa misma muerte de Adán es la misma que llegó a todos los demás. Pero dice la Biblia que la vida o justificación que da Jesús, la oportunidad, desde Jesús se esparció de la misma forma que de Adán a toda la humanidad, bueno, desde Jesús a toda la humanidad. Y toda la humanidad incluye a Adán, porque Adán era humano. Entonces, si vamos estrictamente a la Biblia, la enseñanza de Jehová es que Adán sí va a resucitar. Otra cosa es decir si fue justo o injusto, eso se lo reserva Jehová, porque no lo especifica. Entonces uno debe estar siempre atenerse y no empezar a hacer especulación, sino que decir solo lo que enseña la Biblia. Esa vez consideraba por qué se decía que algunos fueron al Gehenna y puede otros ser no. Que sea por el razonamiento que me dijo al inicio, porque si es por eso, digamos, vuelvo a lo inicial, hay muchos razonamientos y pueden ser muy sutiles y a veces uno se puede confundir un poco. Por ejemplo, ¿por qué Dios creó un mundo de maldad si Él, como sabe lo que va a pasar en el futuro, sabía muy bien? ¿Quién dice que Dios creó el mundo de maldad? No dije que creó el mundo. ¿Por qué Dios creó un mundo que sabía muy bien de que se iba a desviar? Porque Dios conoce el futuro. No, Él no sabía. No, hay cosas que Él Bueno, la Biblia puede... dice, fíjate esto, para entrar solamente en ese tema rápidamente, la Biblia dice que Jehová, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba preparando a su Hijo para salvar ese mundo que iba a crear. Por eso es que Efesios capítulo 1 te dice que a nosotros los justos o ungidos nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de crear el mundo ya sabía quiénes iban a ser los justos y los eligió para dar la vida en rescate de Jesucristo. Bueno, ahora sí, entonces no haría falta llegar hasta el fin si ya sabe quiénes son los... ¿Viste que otra vez? Justos. Bueno, este es un razonamiento humano de nuevo. Por eso te digo, razonamientos humanos podemos hacer mucho. Las religiones se dedican a eso. Pero si vamos a la Biblia... Cuando la Biblia está hablando, claro, ¿a qué se está refiriendo cada vez que ese es el punto. Si yo voy estrictamente a la Biblia, lo que dice, me dice en Romanos 5 que Jesucristo murió para dar su vida en rescate por toda la humanidad. Y ahí, si la doctrina de que Adán no participa del rescate fuera cierta, Pablo lo hubiera aclarado en ese punto. Sería un buen momento para aclararla, pero no lo hace. El razonamiento de que como Adán fue el primero y era perfecto y pecó, ya no puede participar de la redención o de la oportunidad de la redención, se basa en un razonamiento humano, pero no en lo que enseña la Escritura. Es más, cuando yo voy a Génesis, cuando Adán peca y vuelve Jehová y le pregunta ¿dónde estuviste, Adán? Y Adán se escondió porque descubrió el pecado, digamos, todo esto, y dice, me engañó Eva, y Eva dice, me engañó la serpiente. Y era cierto, digamos, ellos habían, a diferencia de Satanás, ellos fueron engañados muy sutilmente. Satanás no, Adán no. Vamos por partes. Adán y Eva fueron engañados muy sutilmente por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás engañó a la mujer. La Biblia y dice después, que Eva fue engañada, pero sí, Adán no. Bueno, pero el problema es que la doctrina de la sociedad dice que tanto Adán como Eva no participan del rescate y lo incluyen a Eva, ¿me entendés? Porque Eva era perfecta igual que Adán. Me explico. El argumento de la sociedad
no es este que yo te estoy diciendo. El argumento de la sociedad es simplemente... ¿De qué sociedad estás hablando? La sociedad JW. El argumento, digamos, que yo leí en la página es este. Como Adán y Eva eran perfectos y pecaron, ya no hay más oportunidad. Y de un plumazo condenan a muerte a Adán. Pero eso no lo están sacando de la Biblia, porque no hay pasaje bíblico que diga eso. Cuando llegar a la verdad. Exacto. O Digamos, discutir para no, llegar a la verdad. Pero Pero digamos, yo soy esclavo de mi conciencia y de las escrituras. Entonces, digamos, si alguien me quiere mostrar algo, tiene que ser con la escritura, pero si no lo hace con la escritura, ya se ha metido en problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar hasta el final. ¿Me entendés? Acá en el cajito no estamos para hacer este debate. No, pero por eso no es debate. Yo te hacía la consulta para ver si vos... Yo, digamos, no lo tengo presente. No soy un libro abierto para saberme todos los textos y explicarte todo el No hay problema. Yo por eso normal. Estoy convencida de que... Está bien, eso o sea, que todo lo que hemos estado charlando es como yo te lo he dicho. Yo lo sé, lo he investigado. Es que de hecho, si no estuvieras convencida de lo que estás haciendo ahora, estarías cometiendo pecado. Y es bueno que estés convencida. Pablo estaba convencido cuando persiguió a los cristianos y Apolo estaba convencido cuando todavía no enseñaba bien. No es malo. Lo malo es que cuando te das cuenta que las escrituras enseñan otra cosa, vos seguís en tu camino malo. Eso es lo malo. Ahora bien, yo para cerrar el tema, lo que te estaba diciendo era esto. La Biblia muestra que cuando Jehová vuelve y ve a Adán y Eva desnudos que se habían querido tapar con hojas, Él va y sacrifica animal para cubrirlos con pieles. Y esa figura del sacrificio o derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de la humanidad es exactamente el cordero que iba a ser rescatado. Si Jehová ¿sacrifica animales o solamente saca sus pieles para...? Para sacar la piel de un animal lo tenés que matar. Pero no dice la Biblia que haya hecho un sacrificio. ¿Vos crees que el animal siguió viviendo sin piel? No, pero no siempre se mata, a veces se mata para comer y no estamos haciendo sacrificios. Bueno, en este caso lo mató para vestir a Adán y Eva. Bueno, pero no dice sacrificio. Bueno, ok, no voy a nombrar la palabra sacrificio, sino la muerte. Y tampoco hay texto en la Biblia que diga que eso representó el sacrificio de Jesús. En realidad no lo sé, habría que buscarlo. Pero el punto es este. Si Jehová... No lo he leído. Ok, voy a descartar todo eso, me parece muy bien que vos critiques así. Vos tenés que criticar toda enseñanza que viene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, pongan a prueba todos los escritos para saber si son de Dios o no. Ahora bien, cuando Jehová mata animal para poder cubrir desnudez de Adán y Eva, mostró misericordia a Adán y Eva al cubrirlos con pieles. Ahora bien, si el Padre es capaz de cubrir a su Hijo que está desnudo, ¿no será también capaz de perdonarlo si se arrepiente? Por ejemplo, el Hijo pródigo, que había pecado contra el cielo y contra el Padre, lo ofendió totalmente, lo avergonzó. El rey Manasés es un ejemplo de que había hecho lo peor. Lo avergonzó, bueno, también, lo avergonzó frente a todo el mundo al pedir la herencia, porque cuando vos pedías la herencia de alguien es porque esa persona había muerto. Él está diciendo, papá, vos ya moriste para mí. Yo me voy a ir con toda la plata, la gastó en prostitutas, la gastó en el mundo, con sus amigos del mundo, y terminó revolcado ahí dándole alimento y comiendo lo poco que le podía sacar de la boca a los cerdos. Nos muestra la historia de un padre perfecto y amoroso y misericordioso y del peor hijo que podría llegar a haber. Aquel hijo que era pródigo, digamos, que se había escapado, que había deshonrado al padre. Vuelve el hijo arrepentido, pero él no quería, digamos, volver a ser vestido con un anillo en el dedo, no quería volver a ser, no quería ser llamado hijo, porque no lo merecía de ninguna forma. Él mostró arrepentimiento. Y el padre, vamos por parte. Y el padre dijo, no, mi hijo no me va a servir. No porque se lo merezca, sino por mi misericordia. Lo voy a vestir con un anillo en el dedo, lo voy a vestir con túnicas. Y este enorme becerro, que no lo corté para el hijo que creía que era justo, lo voy a cortar para el hijo pródigo. Y vamos a hacer una gran fiesta. Entonces el hijo, que creía que era bueno porque sus obras parecían tan buenas, dice, padre, yo toda la vida fui bueno y vos nunca sacrificaste el becerro gordo por mí. ¿Y qué le dice el padre? Vení, ¿por qué te enojas? Este es mi hijo, yo tengo todo el derecho a perdonarlo si quiero porque yo soy el padre. Vos no juzgues lo que yo perdono. Entonces el hijo no quiere entrar a la fiesta y digamos, esto es una figura espiritual.
no es por buenas obras que uno es justificado, sino por mostrar arrepentimiento.